Señor por permitirnos estar aquí reunidos juntos a estudiar su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros y a cerrar nuestros ojos para no distraernos y en reverencia al Señor dirigirnos a Él. Los invito a orar. Bendito Padre Celestial, a ti sea la gloria, Señor, siempre en nuestra vida y en todo lo que nos rodea. Señor, gracias por la lluvia que estás mandando, Señor, gracias por tu provisión, tus cuidados, Señor. Te damos la gloria porque te ha placido, Señor, traernos hasta este día, último día de este estudio, Señor, tan hermoso que tú has usado para enseñarnos cómo eres tú, tu Santo Espíritu y cómo trabaja en nuestras vidas, Señor. Gracias por toda la provisión, los medios de comunicación. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana que hemos llegado a conocer a través de estos medios, Señor. Te ruego una gran bendición para sus vidas, Señor. Y que al terminar ese estudio y prácticamente este año, Señor, que reflexionemos en lo grande y misericordioso que has sido tú para con cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro buen pastor, el proveedor, el sanador, Señor. Gracias, nuestro Salvador, el gran yo soy, Padre. Te bendecimos y te damos gracias y te rogamos que nos hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, con el poder de tu palabra, Señor. Esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quería hacerles acuerdo, hermanos, esta última clase. Tenemos este documento en nuestra página de Facebook. Si se van a Estudio Bíblico Tesoros del Cielo, en el área abajito de la foto hay 4 categorías. Hay una que es en la esquina derecha que dice files o archivos, documentos, y ahí pueden encontrar algunos estudios que hemos tenido durante ese tiempo. Esta mañana pusimos el de hoy para que nos puedan seguir, si es más fácil la lectura con ustedes, por la cantidad de material que hemos acumulado en estas últimas conclusiones. Lo voy leyendo porque si lo fuera explicando paso a paso se nos haría un estudio muy largo, así que vamos un poco rápido, pero es para alcanzar y aprovechar el tiempo que el Señor nos ha dado. Hoy nos toca ver las últimas 3 cualidades del Espíritu, del fruto del Espíritu, que es la fe, la mansedumbre y la templanza. Así que vamos a empezar con la fe. El libro de Éxodo 34, versículo 6 nos dice: y pasando Jehová por delante de él, hablando de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hemos hecho énfasis en la palabra verdad porque vamos a ver la relación que existe entre la fe y la fidelidad de Dios. Dice, la palabra que se traduce como fe en el griego es la palabra pisti, que significa firme persuasión, convicción, creencia en la verdad, veracidad, realidad o fidelidad. Implica la idea de darle crédito a alguien. Un sinónimo de esta palabra, aunque suene extraño, podría ser realidad. Miren qué interesante, estamos hablando de fe y a veces creemos que fe es algo abstracto, algo que obviamente no se ve, pero de acuerdo a la definición bíblica es algo, una confianza en una realidad, y esa realidad es la fidelidad de Dios. En resumen, la fe es creer en la realidad de un Dios soberano. Esta fe, además de creer en Él, le cree a Él, ¿verdad? Esa es una gran distinción que debemos de hacer. Mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Dios, a la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que hace la diferencia entre una fe verdadera y una fe temporal, una fe que no salva. Es nomás decir yo creo en Dios. Los demonios también, dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Ellos lo llevan un paso más allá, tienen un terror a la justicia de Dios, al poder de Dios, reconocen la autoridad de Jesús. Muchos humanos creen en Dios, pero no tienen ni siquiera respeto a las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, a Dios no le impresiona cuando alguien dice, yo creo en Dios.
Los demonios también creen, dice Dios, y hasta me tiemblan. A Él lo que quiere es que se le crea a su palabra, que se le confíe a Él, ¿verdad? Y Él tiene un plan establecido, por eso dice, no hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo Jesús, ¿verdad? Si uno quiere cambiar lo que Dios ya ha establecido en su palabra, entonces no le creemos a Él. Solo decimos creer en Él, pero no le creemos a Él. La fe cree en la realidad de la soberanía de Dios, de la veracidad de su palabra, de la fidelidad de Dios. Nuestro grado de fe es el resultado directo de nuestra estimación de la fidelidad de Dios. Mientras más confiamos en la soberanía, la fidelidad de Dios, sus atributos divinos, más fe tenemos. Si no confiamos en la fidelidad de Dios, le desconfiamos, tenemos duda, ¿verdad? Entra porque no entendemos en quién estamos confiando, ¿verdad? Entonces la fidelidad y la fe van de la mano. Cuando uno tiene fe en la fidelidad de Dios y entiende que Dios no cambia, Dios no miente, como acabamos de leer, ¿verdad? Él es grande en misericordia y verdad. Nuestra fe es firme, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Veamos lo que dice Deuteronomio 7:9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ven, la fidelidad de Dios es hermosa, es permanente, no por nuestra vida solamente. 1000 generaciones. Estudiamos, estos son repasos, ¿verdad? Vimos en meses pasados o semanas anteriores que el mundo, si calculamos, si le creemos a Dios y en su palabra, el mundo en realidad tiene miles de años de existencia, no millones como dice el mundo, ¿verdad? El mundo secular. En el principio, dice, el Señor lo creó todo lo que vemos en 7 días. Eso dice, hay varios versículos que el Señor enfatiza que fueron literales, no como el mundo cree, ¿verdad? Y si hacemos ese cálculo, no han pasado, calculan tal vez 14,000, de entre 10,000 a 14,000, si vemos las generaciones desde Génesis hasta el día de hoy, de miles de años, ¿verdad? Y el Señor dice que Él sería fiel por 1000 generaciones. Todavía ni el mundo en toda su existencia abarca lo que Dios promete que Él sería fiel, ¿verdad? Que para darnos una idea de lo eterno, de lo permanente que es Él, como diciendo, no me desconfíes, si puedo ser fiel a 1000 generaciones, ¿cuántas veces el mundo tendría que repetirse para poder acabarnos, por decirlo así, la fidelidad de Dios? Imagínense la grandeza de la fidelidad de nuestro Señor. Deuteronomio 32, 3 y 4 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ven la importancia de este fruto, de esta característica, de esta cualidad, la fe, que el Espíritu Santo nos da para que le creamos a Él mismo. Él inspiró las Escrituras, Él es Dios, ¿verdad? Sin fe es imposible, pero es la fe basada en Dios, no en nosotros mismos. Es importante notar que muchas veces la gente tiene una percepción equivocada de lo que es la fe y gente cree en su fe, dice yo tengo fe, mi fe es grande, pero en realidad la fe debe de estar en Dios, en Cristo, en su palabra, en su fidelidad, en su soberanía, porque si confiamos en nuestra fe, entonces estamos desviados, estamos heréticamente confesando que somos nosotros más importantes, más poderosos que Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Nuestra fe debe de estar enfocada en la fidelidad y la veracidad y la soberanía de Dios.
Número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Como diciendo, ¿qué más confianza, qué más fe podemos tener en alguien que nunca miente, en alguien que nunca falla, en alguien que no cambia? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Él es perfecto en todos sus caminos. Hay dos categorías de creyentes y usted determine en cuál área se encuentra usted. Dice, uno tiene fe por lo que Dios hace y el otro tiene fe por quien Dios es. Para el primero, el que confía en lo que Dios hace, para ese primer grupo, la fe es como una montaña rusa. Cuando Dios contesta las oraciones, va de subida, su fe sube. Cuando Dios no contesta, su fe baja, ¿verdad? Es muy inestable esa fe, es una fe que tiende a renegar de Dios, porque cuando no me da lo que yo quiero, entonces no es Dios, ¿verdad? Cuando no me contesta como yo le estoy pidiendo, entonces no es Dios, esa fe sube y baja, y ahí vemos ese grupo de hermanos en constante derrota, en constante depresión, frustración, queja contra Dios. ¿Por qué no me contesta? En cambio, el otro grupo, el que confía en quién Dios es, se mantiene con una fe firme, siempre constante, ¿verdad? Arriba, ¿verdad? Porque depende de Él y no depende de nosotros ni de las circunstancias que nos rodean. El que espera y su fe depende de cómo Dios le contesta o lo que Dios hace, se embarca en un, ¿cómo le llaman en inglés? Es un ride, pero así como en un juego de sube y baja, ¿verdad? En estos, ¿cómo le llaman a esos de las montañas rusas? Esos juegos, se me va la palabra, pero ustedes saben lo que quiero decir. Veamos lo que dice Génesis 5:24. Antes de leer eso, leamos un poquito anterior. Dice, entre los héroes de la fe descritos en Hebreos 11, vamos a estudiar Hebreos 11 ahorita, se nos menciona un personaje llamado Enoc. Él nos ayuda a entender lo que es la fe firme, ¿verdad? Él nos va a explicar. Dice Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hebreos 11:5, hablando de Enoc, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Estos son los únicos dos versículos que se nos habla de Enoc. Hay uno más que Enoc también profetizó y en poquitas líneas de su vida que vivió mucho, se nos explica la dependencia que él tenía en Dios. Caminó Enoc con Dios, ¿verdad? Y tuvo testimonio, vivió una vida que agradaba a Dios, le creía a Dios, a su palabra, ¿verdad? Tuvo una relación estrecha con Dios y no se menciona en ninguna parte de esos versículos que él haya esperado recibir cosas de Dios. Lo que Dios le dio fueron bendiciones. Enoc es uno de solo dos seres en la historia del Antiguo Testamento que se van al cielo sin morir, él y Elías, ¿verdad? Por eso se cree que van a tener que regresar para tener que sufrir un martirio, dando testimonio del Evangelio, para poder experimentar lo que nosotros experimentaremos, que es la transformación de nuestro cuerpo. Pero esa palabra que se usa para Enoc, que fue traspuesto, es la misma palabra que se usa para nosotros en el Nuevo Testamento, harpazo, que es el arrebatamiento, ¿verdad? Como algo rápido, brusco. Él experimentó un rapto. Dios se lo llevó y no vio muerte porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc caminó con Dios y le confió a Dios, por eso agradó a Dios. Enoc conoció a Dios de tal modo que se deleitaba en la comunión con Él, en su presencia, en quien Dios era. No hay ninguna mención de que Enoc agradaba o seguía a Dios por lo que Dios le daba. La fe genuina
camina firmemente con Dios por el placer de su compañía, no por los resultados que obtiene. La fe de Enoc consistía en no solo creer en la existencia de Dios, sino en la búsqueda de su corazón. Darle prioridad a la persona que Él es nos ayuda a interpretar más correctamente lo que Dios hace. La fe firme se centra en Dios y lo deja libre de mostrarnos lo que Él puede hacer. ¿Verdad? Es muy bonito eso, buscar el corazón de Dios, buscar su presencia, buscar quién Él es, no lo que Él da. ¿Verdad? Hace una gran diferencia en la fe. Sigamos analizando esta porción de Hebreos, que es la lista de los héroes de la fe. Esta fe verdadera provoca la transformación y la forma de vivir del hombre, ¿verdad? Estamos viendo características de la fe. La fe firme confía en la fidelidad y la soberanía de Dios. La fe verdadera va a provocar un cambio en la vida del ser humano, en su carácter, en la manera de vivir. La definición de fe la encontramos en Hebreos 11:1 y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo repito y vamos a analizarlo despacito porque mucha gente lo ha malinterpretado. Dice: es pues la fe, la certeza, la convicción, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces se malinterpreta este versículo y se lo aplica a cualquier cosa que se espere, porque dice: es la certeza de lo que se espera. Entonces vemos una gama de necesidades que la gente dice: oh, yo espero que Dios me sane, yo espero que Dios me dé dinero, yo espero que Dios me conteste, yo espero. Se interpreta esa palabra esperar, que es la seguridad de que cualquier cosa que yo espere, Dios me va a contestar. La pregunta es así? ¿En verdad esto es lo que nos quiere decir este versículo? Bueno, vamos a estudiarlo. Dice: y cualquier cosa que no se ve. Se lo aplica a cualquier cosa que se espere y cualquier cosa que no se ve. Por lo general, alguna petición o beneficio personal, ¿sí o no? Todos hemos caído en este error de usar este versículo y decir: oh, tengo esta necesidad, confío, porque Dios dice todo lo que tienes seguridad en lo que esperas y en lo que no ves. Pero vamos a ver qué en realidad quiere decir este versículo. Si leemos y analizamos cuidadosamente el contexto de Hebreos 11, veremos que todos los mencionados en la lista apreciaron y reconocieron algo acerca de Dios, ¿verdad? No están hablando de cosas que ellos esperaban para ellos, sino que está hablando de lo que están creyendo en ese Dios que estaban esperando. Se refiere a la naturaleza de Dios. Vamos a verlo. Miren, en el versículo 3 se nos dice: por la fe entendemos, lo digo de memoria, por la fe entendemos haber sido constituido el universo que fue hecho de las cosas que no se veían, ¿verdad? Creemos que fue hecho de la nada, ¿verdad? Eso es fe. ¿Qué estamos entendiendo nosotros en esa fe? Que Dios es creador. Vamos a relacionar todo lo que se está esperando, tiene que ver con una característica de Dios. Abramos en Hebreos 11 para poderlo ir siguiendo punto por punto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Otra vez la palabra de Dios, creerle a la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Está hablándonos a nosotros. Si tenemos fe, vamos a creer que Dios es creador. Vamos a creerle a la palabra de Dios, el poder de su palabra. Él dijo y fue hecho, ¿verdad? Miren en el versículo 4, hablando de Abel. Sabemos que Abel ofreció, dice, a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la fe. ¿Qué entendió Abel? Entendió que Dios es digno de adoración y solo Dios puede determinar cómo llegamos a Él, ¿verdad? El sacrificio que Dios quería, Él pidió un sacrificio específico y no aceptó el de Caín porque Caín quiso traer lo que a él le dio la gana. Dios dijo: no, me agrado de Abel porque él me obedece mi palabra y cree que solamente es una manera de sacrificar. Era una figura de lo que iba a hacer el Señor Jesús por nosotros. Por fe entendemos que Dios es digno de alabanza y entendemos que solo Él pone las reglas, los requisitos de cómo se llega a Él. En este caso, Él dijo solo a través de Jesús. Si alguien quiere poner algo más y dice: no, yo tengo mi religión, yo soy buena persona, yo voy
está haciendo lo que hizo Caín, ofreciendo un sacrificio que Dios no ha pedido. Dios solamente se complace del sacrificio de Jesús. Entonces, en estos dos versículos ya vamos entendiendo que la fe consiste en entender a Dios, conocerlo a Él. Se entiende que Él es creador, se entiende que Él es digno de alabanza, se entiende que Él es el único que determina cómo llegamos a Él. En el 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto, ya leímos eso. Enoc entendió que Dios es un Dios personal, que busca una relación íntima con sus criaturas. Él se complacía, Enoc, en caminar con Dios, no en creer que Dios existe y allá está y de vez en cuando lo busco, no, a diario caminaba con Dios. Eso entendió Enoc. En el versículo 6 dice que es necesaria la fe para agradar a Dios. Se entiende ahí que Dios es real, se entiende que Él cumple su palabra y no falla, sus promesas son verdad. ¿Ven cómo van relacionando la fe? Todo con Dios, ¿verdad? Se espera que en ese Dios que estamos creyendo, Él es real, que Él no nos va a fallar. Miren en el versículo 7, hablando de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé entendió que Dios es justo y castiga el pecado. Su fe lo llevaba a entender cómo trabaja Dios, cómo es Dios. ¿Verdad? Versículo 8, hablando de Abraham. Abraham dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham entendió que Dios es perfecto, su plan se cumple y desea bendecirnos a través de su Hijo Jesús, preparando una ciudad celestial que tiene fundamentos. ¿Ven? La fe siempre relacionada con Dios. Sigue la lista de Abraham del versículo 17 y 18, dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para llevar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué entendió Abraham? Abraham entendió que Dios es poderoso para levantarnos aún de entre los muertos. ¡Qué tremenda fe! En Dios, no fe de Él, la fe en Dios, que Dios es poderoso para cambiar las circunstancias, aunque uno esté muerto, nos puede hacer vivir. Está entendiendo a Dios. En el versículo 22 dice la fe de José en Dios. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, hablando del exilio. José muere y después vienen 400 años de esclavitud para su descendencia, pero él dice, se llevan mis huesos cuando salgan. 400 años antes, él ya estaba confiando en que Dios iba a cumplir sus promesas. Miren lo que entendió José, entendió que Dios es fiel. ¿Ven? Todo lo que podemos confiar, esta fe nos lleva a reconocer a Dios tal y como Él es, no importa las circunstancias. Versículo 23 hasta el 27, leámoslo, dice, por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué entendió Moisés a través de esta fe en Dios? Entendió que Dios es Salvador, que lo iba a rescatar a su pueblo, a él y a su pueblo. Vio al Mesías, dice, se sostuvo como viendo al invisible.
Él estaba viendo a Jesús y lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad? La fe es centrada en Dios, no en nosotros. Dos más para terminar este punto. Hebreos 11:30, hablando de Josué, dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Josué entendió que Dios es un poderoso guerrero. ¿Ven todas las características? Qué hermoso. Versículo 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué entendió Rahab de Dios en esta fe? Entendió que Dios acepta y da gracia a los gentiles, a los que no son judíos, ¿verdad? Notemos cómo termina este capítulo, hermanos. Estamos hablando de la fe verdadera que se centra en Dios. Se espera que Dios sea lo que Él es. Se tiene la seguridad que Él va a ser lo que Él es, ¿verdad? Creador, digno de adoración, es real, cumple su palabra, no falla, es justo, castiga el pecado, es perfecto, es poderoso, es salvador, es poderoso guerrero y acepta a los gentiles. Miren cómo acaba el capítulo, versículos 39 y 40. Hablando de toda esta lista, dice: pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. ¿Cómo se sentiría usted si tiene fe en Dios y dice que ninguno de ellos recibió, no llegaron a ver a Jesús? Es la realidad. No son las circunstancias, no era que estaban pidiendo abundancia o liberación. Ninguno de ellos alcanzó a ver la promesa de Jesús. La creyeron y lo entendieron. Dice: pero ¿por qué no alcanzaron a recibir eso? Porque Dios nos ama a nosotros. Dice: porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios quería que nosotros seamos parte de su pueblo, de su familia, de sus hijos, y nos incluye. Por eso no se revela Jesús a ellos, sino se revela para nosotros también, ¿verdad? Qué hermoso. Y si seguimos, acuérdense que la Biblia no fue escrita con números, capítulos y versículos. Eso se añadió para nosotros poder estudiarla y entenderla, pero todo es un orden seguido. Si leemos el capítulo 12, versículo 1, lo conectamos con el 11, vamos a entender esta fe verdadera. Hebreos 12:1 dice, leamos antes, dice: aunque entendieron a Dios y su plan, no alcanzaron a ver la promesa, no vieron a Jesús, aunque lo conocieron, lo vieron como de lejos, anticiparon su venida y esa fe los sostuvo, ¿verdad? Aguantaron todo hasta la muerte, esa fe en Jesús. Después del capítulo 11 sigue obviamente el 12. Eso es para nosotros. Vamos a leer qué dice el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos. Por tanto, por esa razón, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. El mismo Jesús que ellos vieron es el mismo Jesús que nosotros tenemos que enfocarnos. El autor y consumador de la fe, ¿verdad? Ven que está hablando de fe en Dios, no fe en que nos dé lo que queremos. Fe en conocer a Dios, como Enoc lo hizo. Fe en aceptar su soberanía, su fidelidad. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así como ellos creyeron en ese Dios, esa fe en Dios, nosotros también debemos de despojarnos del pecado que nos asedia, las dudas, las ofensas a Dios, poner nuestros ojos en Jesús y, ¿verdad?, adorarlo como ellos lo hicieron, confiarle hasta el fin. Sí, el conocer a Dios, a Jesús, de esa manera nos lleva a cambiar de carácter e impacta nuestra forma de vivir. Esa es la fe firme, la que confía en el Dios soberano y su gran fidelidad. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, ¿verdad?
Dios es perfecto, ¿verdad? Y no podemos limitarlo a nuestra mente finita, a que nos conceda lo que nosotros queremos. Esta gran nube de testigos no alcanzaron a ver la promesa que a nosotros se nos es revelada, ¿verdad? Qué privilegio, ¿verdad? Considerémonos, es una realidad que nos debe de abrumar en humildad, ¿verdad? Que Dios nos haya tenido tanta misericordia y nos regale, ¿verdad? Esta gracia, este don de ser incluidos, de poder tener a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Ese mismo Dios en el cual ellos creyeron es el Dios que se nos es revelado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice las Escrituras, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿verdad? Lo dilatado de su imperio no tendrá fin, ¿verdad? Ese mismo Jesús, en Él tenemos que poner nuestra mirada. Muy hermoso la fe que Dios nos da a través de su Espíritu. Algunos detalles adicionales importantes, ¿verdad? Usaremos la historia de Pablo y el naufragio que sufrió. Número 1, la fe no se basa en sensaciones o percepciones, ni siquiera en la vida más llena del Espíritu. Pueden leer después Hechos 27:10 en su casa, en su tiempo libre. Pablo se dejó llevar por la tormenta y la percepción y se equivocó sugiriendo que no viajaran, ¿verdad? Iban a naufragar, él no sabía lo que iba a pasar, pero está viendo las circunstancias y dice, no vayamos, no sigamos con este viaje. Se equivocó porque se dejó guiar por las sensaciones. La fe es por el oír la palabra de Dios. Lean en su tiempo libre Hechos 27, del 24 al 25. Lean todo Hechos 27, esa historia. Pablo no entendió el plan de Dios hasta que oyó su palabra, ¿verdad? Dice esa historia que vino el Señor Jesús mismo, se le aparece y le dice, vayan nomás, van a pegar en una isla, pero nadie se va a morir, ¿verdad? Va a haber bendición al final de este viaje. Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y me recuerdo muy bien, hermanas, haber mencionado eso en el pasado. Mucha gente cree que la fe va a aumentar a través de la oración, que va a aumentar a través de la alabanza, y la fe va a aumentar a través del compañerismo, y todo eso es bueno y ayuda para nuestra relación con el Señor, pero el único método que establece la palabra de Dios para crecer en fe es a través del estudio, el oír, la lectura de la palabra de Dios, porque aquí nos revela cómo Dios es, y la fe se trata de conocer y confiar en la fidelidad y soberanía de Dios. Mientras más sabemos, por eso es importante estudiarla, memorizarla, guardarla, atesorarla en nuestro corazón. Dios no se equivoca, es perfecto en la manera como Él establece el orden y su voluntad, ¿verdad? La fe es por el oír la palabra de Dios. La fe no se basa en sensaciones o percepciones. 3, la fe produce liberación. Hechos 27:26 nos dice que no siempre será de caminos fáciles la fe. Muchas veces daremos contra una isla. Eso le pasó a Pablo, chocaron contra una isla. A veces la liberación es dolorosa. Tenemos que confrontarnos con una realidad y la fe nos lleva por ese camino para que conozcamos mejor a Dios, ¿verdad? Tenemos que ser libres a través muchas veces de circunstancias difíciles. Número 4, la fe nos lleva a un lugar de reposo. Cuando llegaron a esta isla de Malta, los recibieron, les dieron de comer, hubo calor, hubo fuego, hubo paz, ¿verdad? Un lugar cálido donde estaba la bendición de Dios. Al llegar a ese lugar hubo salvación para ese pueblo, hubo ministración y sanidad. Dios tuvo propósitos y la fe lleva a lugares de descanso. Segunda Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, dijo Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Ven la relación de la fe y en quién se deposita la fe? No me avergüenzo de lo que sufro, dice Pablo, porque yo sé en quién he creído. No importan las circunstancias. Amén. Así que
algo diferente en qué pensar, ¿verdad? Cuando analicemos la fe, ese don que Dios nos da, no se trata de pedirle a Dios lo que complace nuestra carne, porque Dios es Dios, se complace en rendirnos ante este soberano Dios perfecto, que no falla, que nos ama sin medida, y ahí le daremos libertad a Él, que Él trabaje como Él desee, ¿verdad? Que siempre será de la mejor manera, ¿verdad? Él conoce lo que necesitamos, nos conoce muy bien, por dentro y por fuera, ¿verdad? Así que una gran dependencia, la verdadera fe en Dios. Hablemos un poquito acerca de la mansedumbre, que es la praotis. La mansedumbre es docilidad, afabilidad, paciencia. No denota una expresión externa de sentimientos, sino una gracia interior del alma, en particular hacia Dios. La mansedumbre es la aceptación de la manera que Dios nos trata, sabiendo que aumenta la cercanía en nuestra relación con Él. La mansedumbre incluye la expresión de ira hacia el pecado del hombre y no inculpa a Dios por las malas obras del ser humano. La praotis es la rendición completa a la voluntad de Dios en nuestra vida. La palabra significa dejar de luchar con Dios. Es lo opuesto a la debilidad. Es el poder y la fuerza que surgen al someternos a la voluntad de Dios. Qué bonito, ¿no? Ser manso no quiere decir, como dice el dicho, ser menso, ¿verdad? Quiere decir ser poderoso en dependencia a cómo Dios nos está tratando, ¿verdad? Cómo no renegar, al contrario, dejar de luchar contra Dios. No podemos comprender la palabra praotis sin estudiar sus componentes. 4 componentes estudiamos. Número 1, la sumisión, la humildad, el dejarse enseñar y la mansedumbre en la enseñanza también, cuando uno enseña a otros, ¿verdad? Los siguientes pasajes bíblicos hablan de vidas entregadas a la voluntad de Dios, aun cuando el futuro parecía poco alentador. Para cada una de estas personas, soportar dolor y sufrimiento dentro de la voluntad de Dios fue mucho mejor que arriesgarse a disfrutar de una vida fácil fuera de las fieles manos del Señor. Estos ejemplos son retratos de praotis, mansedumbre. Uno fue Pedro y el otro fue Pablo. Pueden leer las historias en Juan 21 para Pedro y en Hechos 2. Dice, la sumisión de Pedro, esa mansedumbre, se vio en su trato a las ovejas y corderos que Dios le dio. ¿Se acuerdan que Dios les dijo a Pedro, ¿me amas? Pedro decía, sí, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor, tú sabes, apacienta mis ovejas. La tercera vez, ¿me amas? Y Pedro se entristece, pero el Señor le está diciendo, mira, tienes un ministerio, la mansedumbre tuya, la sumisión, tu humildad se va a mostrar en tu trato a la iglesia, a los creyentes, ¿verdad? La sumisión de Pedro lo hizo hablar de Jesús con gran compasión y denuedo. Eso lo vemos en Hechos. Se levanta y predica, ya no tiene temor, ¿verdad? Se somete a la voluntad de Dios. Presenta el Evangelio a Jesús como el Mesías. La sumisión de Pedro lo hizo ser fiel hasta la muerte. Se narra que hay un historiador que se llama Egesipo y Jerónimo. Ellos hablan de que Pedro sabía que Nerón lo iba a ejecutar y que los hermanos le estaban pidiendo que se vaya de la ciudad. Eso es extra bíblico, narraciones de la historia, que dice que él iba huyendo y que le apareció el Señor y que Pedro le dijo, ¿a dónde vas, Señor? Y el Señor le dijo, voy a ser crucificado. Pedro entendió que él tenía que seguir la voluntad, el camino del Señor, y se regresa a que lo crucifiquen, pero que él pidió que lo crucifiquen cabeza abajo porque no quería que lo comparen con el Señor. Jesús no era digno de morir como el Señor. Obviamente la Biblia no nos narra eso, son historias extrabíblicas, pero nos habla de la sumisión, ¿verdad? Aún hasta la muerte, entregarse para morir como el Señor le había anunciado, ¿verdad? Pablo también nos muestra su sumisión en las tribulaciones y padecimientos. Sufrió necesidades por la causa de Jesús, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos.
fue apedreado en peligros, en naufragios, en hambres, en frío y desnudez. Tremenda lista de aguante de Pablo, de sumisión, una sumisión en la misión que Dios le había dado. ¿Qué cualidades de mansedumbre podemos encontrar en estas historias? Bueno, vamos a leer la definición de Praotis. Dice, mansedumbre es docilidad, afabilidad, paciencia, ¿verdad? Es una sometimiento a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y aquí lo vemos en todos de estos dos hombres. Paciencia, docilidad, un soportar, un aguantar la voluntad de Dios en sus vidas, ¿verdad? Tito 3:1 y 2 dice, para nosotros, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No puede haber mansedumbre sin humildad y sumisión. Se muestra humildad orando, buscando el rostro de Dios y convirtiéndonos de nuestros malos caminos. La humildad no es considerarse inferior, es tener una correcta estimación de quién es Dios y lo que somos en Jesús, ¿verdad? Segunda Crónica 7:14, el versículo bien conocido, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. También a ser humilde es como fue Juan el Bautista, ¿verdad? Él decía que es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Pero eso la mansedumbre hace eso, dejar que Jesús se vea en nuestras vidas y que menos nosotros, menos atención para nosotros, más para Jesús. O también como lo hicieron los sabios, los magos del oriente. Dice Mateo 2:11 que ellos al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Es importante notar la gramática, no dice los adoraron, lo adoraron a Jesús, a Él, ¿verdad? Y dice, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Una persona con mansedumbre se va a postrar delante de la voluntad de Dios, va a adorar al Rey de Reyes, va a reconocer a Jesús como el Salvador y el Rey de su vida. ¿Cuándo fue la última vez que nos arrodillamos delante del Rey mostrándole humildad, sumisión y una actitud de mansedumbre? Pensemos, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que nos humillamos y mostramos mansedumbre a Dios? El tercer aspecto de la mansedumbre es aprender. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El dejarse enseñar por Dios, eso es mansedumbre, ¿verdad? Vimos en la historia de Apolos, que era un siervo de Dios muy elocuente, muy poderoso en palabra, ¿verdad? Pero otros hermanos se dieron cuenta que no había entendido bien el evangelio de Jesús. Y fueron y le enseñaron, Priscila y Aquila. Le explicaron más abiertamente en qué consistía la gracia de la salvación en Jesús. Y Apolos aceptó la enseñanza, recibió con mansedumbre la enseñanza, y eso que venía también de una mujer. Qué interesante esa humildad, mansedumbre de este gran siervo de Dios, que reconoció que no lo sabía todo, se dejó enseñar. Eso es ser mansedumbre, eso es tener mansedumbre. ¿Cuántas veces en nuestros tiempos vemos gente que se cree que todo lo sabe? No se le puede, y muchas veces yo no acepto enseñanza de esta persona, tú no me vienes a enseñar nada. Completamente fuera del control y del fruto del Espíritu, que es aceptar la enseñanza del Señor a través del que Él nos quiere enseñar. El Salmo 119:67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra.
¿verdad? Salmo 119, 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es necesario pasar por ese proceso de sumisión, de humildad, para poder recibir, receptar la palabra de Dios. Hay gente que no percibe, no recibe enseñanza porque solo va con ojos de crítica para el mensajero o para la que enseña. No recibe, no hay humildad, no hay mansedumbre. Se está cuestionando, analizando todo acerca del que trae el mensaje y no se enfoca en el mensaje en sí. Por eso el Señor nos anima a que recibamos con mansedumbre, con humildad la palabra implantada. La mansedumbre también se puede ver cuando uno enseña. Segunda Timoteo 2, 24 al 26 dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Los maestros de Dios no somos llamados a dar su palabra a palazos, ¿verdad? A la fuerza, con amenazas, ¿no? La espada del Espíritu es para herir a Satanás, no al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Debemos de tener mansedumbre, con calma, ¿verdad? Con docilidad, con paciencia, con afabilidad, ¿verdad? Con dulzura se debe de dar la palabra de Dios. Tito 2, 7 y 8 dice, presentándote tú en todo tiempo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La mansedumbre no solamente se predica, se vive, ¿verdad? Ponte tú como ejemplo, le dice Pablo a Tito, ¿verdad? En todo, en tu manera de hablar, en tu manera de vivir, serio, en la manera de enseñar, íntegro, palabra sana e irreprensible, irreprochable. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, otra vez, y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que la mansedumbre, este fruto, se va a ver en estos aspectos: la humildad, la sumisión, ser receptivos a la enseñanza, y si nosotros enseñamos, sea en cualquier capacidad, como madres, como padres, en nuestros hogares, en la iglesia, como maestros, hacerlo con mansedumbre y dando buen ejemplo. Dios ordena que nuestra enseñanza provenga de esa gracia interior del alma, a la cual Él llama mansedumbre. Debemos de enseñar con humildad, con actitud de sumisión, con conciencia de nuestros propios pecados y olvidando los pecados del rebaño, dejando que Dios se ocupe de la condenación y el Espíritu Santo de convencer del pecado. Ese es el trabajo de Dios, no nuestro. El Señor Jesús nos da ejemplo de mansedumbre. Lea en su tiempo libre Juan capítulo 13 del 1 al 17, a donde el Señor lava los pies de sus alumnos. Qué tremendo maestro, ¿verdad? Qué humilde, qué sumiso, aceptó la voluntad de su Padre. Él es el manso gigante, el campeón de la mansedumbre. Terminamos con la templanza, hermanos y hermanas, y la templanza, dice Gálatas 5, 22 y 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 características. Proverbios 25, 28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La templanza en el creyente actúa como un muro de protección. Pone límites de defensa. La clave de la templanza es negarnos a permitir que nuestros enemigos, el mundo, entiéndase por mundo el sistema, el cosmos o la cultura apartada o contraria a Dios, Satanás y la carne, esos son nuestros 3 enemigos, el mundo, Satanás y la carne, no dejarlos que ellos nos gobiernen o nos tengan cautivos de alguna forma. Eso es templanza, poner un límite, ponerles no permitirles al mundo, al enemigo que nos controlen. La templanza es un asunto de dominio, de control
de autoridad y de límites. Hechos 24-25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, le dijo a Pablo, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ven los tres componentes del Evangelio, ¿verdad? La justicia de Dios en Jesús, el dominio propio, una vida cambiada, vida nueva en Jesús, y el juicio venidero que será a través del juez justo Jesús, ¿verdad? Primera los Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios exigía muros en todo lugar donde Él decidía honrar con su presencia. Aún el tabernáculo, esta carpa en el desierto, tenía una pared portátil en el desierto. No es de sorprenderse que Él requiera de nosotros una muralla de protección, la templanza, un control propio, ¿verdad? Nehemías nos enseña cómo reparar o reconstruir los muros si acaso han sido derribados o están por caerse, ¿verdad? Si no tenemos control o hemos perdido el control, Nehemías nos da pautas de cómo reconstruir esa templanza. En Nehemías 2, del 1 al 20, léanlo después, vimos que a través del estudio que es importante reconocer nuestro estado. Reconocer que están caídos los muros, no tenemos defensas, no tenemos control. Número 2, dice, es decidir cambiar la situación, ¿verdad? Hay que hacer un inventario también, analizar en qué áreas no tenemos control y hacer ese cambio. 4 dice, juntarnos con gente que tenga la misma visión, que nos apoye. Eso hizo Nehemías para reconstruir el templo de las murallas de Jerusalén, los muros, ¿verdad? Reconoció la necesidad, hizo un inventario, decidió cambiar la situación, se juntó con gente que lo apoyaran y dependió de Dios. Así vamos a reconstruir ese control propio en nuestras vidas. Vimos en nuestro estudio lo opuesto a la templanza, que es la gracia, que es el exceso, la autoindulgencia. Vimos la vida de Sansón. Sansón perdió el respeto por las cosas de Dios, por sus padres, por su llamado y su ministerio. Dio rienda suelta a la autoindulgencia. Su vida tuvo pocos destellos de victoria. La desperdició, no apreció los dones que Dios le dio, no aprendió de sus errores y pecados. Vivió su vida casi siempre fuera de control. Fue más victorioso en su muerte que en su vida. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4:19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No hay control, ¿verdad? Cuando se da rienda suelta a la vanidad y a los placeres carnales. También vimos la vida de templanza con el ejemplo de Daniel. Daniel propuso, dice las Escrituras, él eligió no contaminarse. Daniel tenía disciplina física y espiritual, Sansón no. Es necesaria la disciplina para formar hábitos de oración, de fidelidad y de entrega. La templanza aumenta nuestra efectividad, la autoindulgencia la limita. La templanza que se practica para agradar a Dios es una invitación a que Dios nos bendiga. La templanza prospera, la autoindulgencia mata, ¿verdad? Perece. ¿En qué áreas tenemos que tener templanza? Estudiamos que en el área material, templanza con lo que hablamos y templanza con la mente. Aquí les voy a leer nomás escrituras, porque es lo más importante, ¿verdad? Y quiero que quede la palabra del Señor al terminar este estudio. Dice Mateo 16:26, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Primera Timoteo 6, del 6 al 10 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Proverbios 37:9 dice: 2 cosas te he demandado, dijo el sabio Salomón, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Mateo 6:32 y 33 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Templanza en lo material. Ahora, templanza en la boca. Proverbios 17, 27 y 28 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Santiago 3, 1, 2 y del 6 al 12 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Segunda Tesalonicenses 3:11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, hablando de los chismes. Debe de haber templanza en la boca, en lo que decimos, ¿verdad? No podemos bendecir y maldecir a Dios. Finalmente, templanza en la mente. En este caso, lo que vemos, la televisión y cualquier otra cosa que prestemos atención. Salmo 25 dice, 25:15, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Salmo 101:3 dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Salmo 119:37 dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Romanos 12 del 1 al 2, la segunda parte del 1 dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a este mundo, a este cosmos, a esta cultura, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, transforma tu mente para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? No seamos como el mundo. Templanza en lo que pensamos, en lo que vemos. Primera Corintios 6:12 termina diciéndonos, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas,
mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La templanza. Amén. Templanza en todo, frutos del Espíritu del Señor. Al fin libres, fue el título del estudio que empezamos, ¿verdad? Espero de todo corazón que el Señor nos haga abundar en ese amor, en ese gozo, en esa paz, en esa paciencia, en esa benignidad, en esa bondad, en esa fe y en esa mansedumbre y templanza que Él nos ha dado, para que podamos experimentar la verdadera libertad en Cristo. Amado Padre Celestial, te bendecimos porque tú eres soberano, eres fiel, no hay nadie como tú, Señor. Tu palabra es perfecta y cuán hermosa es, Señor. Gracias por dárnosla, Señor, y bendecirnos con tu presencia en nosotros. Llénanos de ti, Señor. Perdónanos, Padre. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Enfócanos en ti, que siempre podamos poner nuestra mirada, nuestra fe en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te adoramos, te bendecimos, Señor. A ti sea la gloria siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones.